escritura apoyada en TIC y magíster en educación de la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesora vinculada al Departamento de Educación Infantil, o sea, ella contribuye a la formación de maestros que luego van a ingresar al sistema educativo como ustedes. Y es coordinadora de la línea de maestría en didáctica y TIC. También, al igual que el profe Gustavo y el profe Octavio, ella ha hecho varias publicaciones, tanto en formato impreso y digital, sobre el tema de la lectoescritura y TIC. Entonces vamos a darle la bienvenida y vamos a escucharlas muy atentos. Bueno, muy buenos días para todos. Yo quisiera compartirles, antes de empezar a hablar un poco de los usos de las TIC en el área de lengua castellana, dos ideas básicas, pues dos ideas preliminares, ¿sí? Antes de hablar un poco del tema del uso. Y esas dos ideas preliminares tienen sentido en tanto son las lecturas con las que nosotros podemos aproximarnos a hacer efectivos esos usos, a tener las experiencias didácticas de aula concretas con nuestro grupo de estudiantes, independientemente del grado, si son los pequeñitos, si son preescolar, si es la primaria, si es la básica secundaria, si es la media. Creo que es los referentes con los que nosotros podemos hacer una lectura juiciosa y una lectura crítica con respecto al uso del tema de la integración de TIC en cualquiera de las áreas disciplinares. En este caso, con el tema de lengua, una idea preliminar tiene que ver con la relación entre estos tres conceptos que allá aparecen. O sea, ese uso y apropiación de TIC en el área de lengua, que podría ser igualmente válido para las otras áreas, pero específicamente en el área de lengua, está muy asociado a las concepciones pedagógicas que tenemos nosotros como maestros, a las concepciones sobre las TIC y a las concepciones disciplinares. Quiero decir con eso, no es suficiente un asunto en términos de conocer el área. O sea, yo soy licenciado en español o literatura o en didáctica de la lectoescritura o la formación disciplinar en el área, pero eso es un elemento básico. O sea, yo no puedo trabajar sobre lo que no conozco y hay una lógica de construcción de la disciplina que es importante conocer. Entonces, las concepciones que tenemos disciplinares sobre el área particular, en este caso de la lengua, es uno de los componentes claves allí, pero no solo, porque también están las concepciones pedagógicas. Si la concepción que yo tengo sobre cómo se aprende, qué es lo que se enseña, sobre la evaluación, sobre la formación, sobre la didáctica, esas concepciones van unidas a las concepciones disciplinares. Entonces, no es suficiente conocer métodos, no es suficiente tener unas teorías, unos referentes pedagógicos y didácticos si están marginados de los procesos disciplinares, pero también estamos hablando de las concepciones sobre las TIC. En esas concepciones sobre las TIC, también cuál es la representación que nosotros tenemos sobre esas tecnologías de información y comunicación, bien como usuarios, no estamos pensando en enseñanza, como usuarios de y también como didactas de, o sea, en esas dos direcciones. Y cuando hablo de las concepciones es porque la valoración va a depender mucho de la experiencia que tengamos nosotros, tanto en formación como en la experiencia didáctica o en las instituciones educativas con relación al uso de las tecnologías. Aquí, como lo mencionaba el profesor Gustavo, ustedes tienen una experiencia, unos procesos de desarrollo, de uso y apropiación de TIC en sus instituciones y en cada uno de los espacios de formación en los que trabaja. Esa es una representación y unas concepciones distintas frente a una experiencia que puede no resultar familiar para otro colega docente, que de entrada sus concepciones o sus prejuicios, sus temores, también sus inquietudes o preguntas o las posibilidades que considera van a demarcar su entrada o su nivel de relación con el tema de la apropiación de las TIC en el área de lengua en este caso. Entonces, digamos que ese tema del uso y la apropiación
tiene que ver con la relación que tenemos en estos tres conceptos: las concepciones pedagógicas, las concepciones sobre TIC y las concepciones disciplinarias, en este caso en el área de lengua. Otra idea preliminar tiene que ver con la relación específica entre el área de lengua y las TIC. Y esa relación yo creo que cada uno se la puede pensar y vamos a mirar un poco cómo, porque eso determina cómo se usa o cómo sería el nivel de apropiación. Y una primera relación está, digamos, subordinando el trabajo disciplinar, el trabajo en el desarrollo de habilidades comunicativas al uso de las tecnologías. Esto puede ser una relación comprensible en la medida en que nuestra familiarización con el tema del uso de las TIC sea inicial, sea una experiencia básica, estamos, digamos, entrando en esa relación y en esa reflexión teórica y práctica, y digamos, una ilustración de cómo estas tecnologías condicionan, ¿sí?, el área de lengua, o sea, el área de lengua estaría subordinada al uso de esas herramientas. Es un poco, porque les digo el tema de la familiarización, porque entonces cuando estamos conociendo, digamos, herramientas, programas, recursos, la pregunta en esta relación siempre es, bueno, y ya conozco estos programas, estos editores de texto, esta herramienta para hacer cuadernos digitales, y entonces ahora la pregunta es, ¿qué me invento para usarlas? Y esa no es la pregunta, o sea, es una pregunta comprensible si estamos en un nivel inicial, pero la pregunta no es de las herramientas que conozco empezar a pensar qué me invento, qué usos para usar esta lista de herramientas que me dieron, esta cantidad de recursos que hay disponibles en Internet. La pregunta, y es nuestra segunda relación, es en esta dirección, y es: ¿cómo conozco yo los procesos de nuestros estudiantes, las habilidades en el área de lengua, en los desarrollos de los niveles de comprensión lectora, de producción escrita, la relación entre la literatura y la estética? O sea, ¿qué competencias, cuáles son los propósitos formativos, qué quiero que ellos aprendan en esta área en particular? Y de ahí, conociendo esos procesos, de todas estas herramientas que existen y que hay a disposición, ¿qué me podría apoyar ese proceso de aprendizaje o ese proceso de enseñanza? La relación ahí es distinta, ¿sí? No es una relación de subordinación, empezando por herramientas y luego a ver qué me invento, no, conociendo los procesos, realmente en qué esas herramientas, cuáles me podrían apoyar y potenciar el desarrollo de esos procesos. Pero también tenemos una relación que es bidireccional, y en esto lo señalaba un poco ahora el profesor Gustavo, en la medida en que, claro, si bien yo conozco los procesos, en este caso cómo se lee, ¿sí?, cuáles son las habilidades de comprensión lectora, cómo se escribe y qué herramientas o recursos o programas podrían ayudarme a fortalecer el desarrollo de esas competencias en los estudiantes, pues también aparece que las exigencias que se tienen frente al uso de esas herramientas me están demandando nuevas competencias y nuevas habilidades. Un poco en el ejemplo que señalaba ahora el profesor Octavio, dice, bueno, es que si la información circula aquí no es que sea mejor y peor, es que me está demandando unas habilidades que yo no tenía que usar cuando leo impreso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este sentido es la relación bidireccional, o sea, como también el desarrollo de las disciplinas, y por eso el tema de la alfabetización digital se repiensa, porque hay un proceso de transición, porque hay unas nuevas habilidades para trabajar, hay unas nuevas competencias en las que debemos tratar de fortalecer también en la formación de los estudiantes. Esas son como dos ideas preliminares que quería plantearles allí, así para hablar un poco de los usos. Pero los usos no lo voy a plantear en términos de qué herramientas o recursos ustedes tendrían para apoyar el trabajo en el área de lengua, porque de eso ustedes mismos se van a encargar en estos 2 días al compartir sus experiencias con todos los colegas, donde van a ver cómo muchos de esos proyectos en el área de lengua y en todas las áreas, pero en el área de lengua castellana, en el desarrollo de habilidades comunicativas,
se apoyaron en algunas de las herramientas que allí van a tener. Entonces, esa parte, digamos, de ilustración, ustedes son los principales protagonistas para presentarlo allí. Pero sí quiero señalar unos usos que tienen que ver, digamos, con cómo nos pensamos esos proyectos. O sea, el uso y la apropiación de las tecnologías para el área de lengua, uno de ellos tiene que ver con el apoyo al diseño de situaciones de aprendizaje, de proyectos, de unidades didácticas, es decir, con la propuesta didáctica que queramos montarlo y diseñarlo, pero es en términos del apoyo al diseño de esas situaciones. ¿En qué se entiende el apoyo al diseño de esas situaciones? Es que ahí hay unas habilidades, por ejemplo, en el desarrollo de competencias multimodales. Dice, claro, es que escribir un texto en estos ambientes de trabajo no necesariamente demanda las habilidades que por tradición hemos trabajado, que de por sí son complejas, ¿sí? O sea, la escritura de por sí va a ser compleja como proceso de pensamiento, pero además ahí no tenemos solamente una manera de representar, tenemos muchas maneras de representar esas ideas y que allí se combinan. Entonces, cuando ustedes se piensan el diseño de esas situaciones para producir textos, por ejemplo, y desarrollar habilidades escriturales en los estudiantes, estamos pensando en que también ahí hay un desarrollo de unas competencias, por ejemplo, multimodales, ¿sí? Cómo combinamos el uso del audio, del video, del código alfabético, de la animación para producir sentido. Y algunos podrán decir, pero es que la imagen se ha usado siempre, sí. Tema los afiches, todos hemos hecho afiches en la escuela por alguna u otra razón, en los proyectos institucionales, y eso combina imagen con texto, pero la función a veces de la imagen allí es muy decorativa. Pero aquí no solamente en los textos multimodales, en la producción que tenemos digital, no solamente son imagen y texto, tiene otras formas de representación, y eso tiene unas exigencias para quien lee y para quien produce. Entonces, en el sentido del apoyar las situaciones de aprendizaje y en las maneras, no solamente en diseñar el contenido, sino en las maneras de trabajo, el trabajo colaborativo, el apoyo no solamente con las experiencias de una institución, sino de una institución con otra, es un referente importante. El otro uso tiene que ver con el diseño de materiales didácticos. Yo creo que en esto ha sido una experiencia permanente que tenemos todos los maestros de diseñar nuestros propios materiales, pues porque si bien tenemos muchos otros, llámense como se llamen, que diseñan materiales para nosotros y por nosotros, aquí hay una enorme posibilidad que nos dan estas herramientas de ser nosotros los diseñadores de esos propios materiales que nosotros ajustamos a las particularidades de esa institución donde estamos, de esa comunidad en particular, de ese grupo de jóvenes o de niños para desarrollar ciertas habilidades. Ese es uno de los, digamos, potencial que se tiene no solamente para diseñarlo, sino para usar, ¿sí?, en una biblioteca digital enorme como la que tenemos ahora con el acceso a Internet, de poder definir unos criterios en el área de lengua para determinar cuáles de esos materiales que tenemos allí son los más pertinentes para poder utilizarlos, porque tampoco cualquiera de los que hay allí todo me sirve, ¿cierto? Eso nos ayuda a nosotros a definir qué criterios, y criterios que van muy de la mano de las tres concepciones que les mencionaba ahora. Otro uso tiene que ver con la generación de alternativas de evaluación. En medio de que la evaluación siempre ha sido un tema álgido, complejo, en el que si tenemos ciertos consensos, igual tenemos muchas diferencias. Cuando hablamos de la evaluación en educación y de la evaluación en el área de lengua, con el uso de estos recursos también tenemos un reto, porque si hay unas maneras de aprender distintas, hay unas maneras de enseñar distintas, también sería consecuente pensar en cómo se reconfiguran unas formas de evaluación. Y en esas formas de evaluación… ¿Es docente? Y esas formas de evaluación aparecen también con asuntos que nos preocupan. El tema, por ejemplo, de que si los estudiantes ahorita ya no escriben, sino que copian y pegan, ¿sí?,
que lo que no necesitamos, porque se están condicionando de alguna manera lo que tenemos que enseñar para responder a la forma en que nos evalúan, por ejemplo, en las pruebas censales. O sea, hay muchos problemas que tenemos, muchas preguntas más bien, pero que también nos exigen el cómo evaluamos nosotros. Si, por ejemplo, llevamos los estudiantes al aula de informática o usando un procesador de textos, ellos escriben en papel y luego van y transcriben, ¿cuál es el sentido de la evaluación? O sea, evaluamos el uso del teclado porque escribieron en Word, o cuál es el sentido de la producción que allí estamos valorando. Las formas de evaluación también nos exigen alternativas para pensarlo. El otro tiene que ver con la sistematización o la documentación de experiencias y procesos. Creo que esto me parece que es un uso amplio y rico, y en ustedes es un claro ejemplo de ello, de cómo documentan y sistematizan sus propias experiencias de aula e institucionales. Esto se ha convertido en poder tener una biblioteca digital muy particular en las instituciones, de manera que no se pierdan esas experiencias y esas propuestas didácticas particulares que están desarrollando allí. Y ahí hemos encontrado muchas formas, que también es la manera de utilizar los lenguajes de los que hablábamos ahorita para registrar las experiencias. Y un último uso tiene que ver con el apoyo a la integración con otras áreas del currículo. O sea, si bien siempre se le ha asignado al área de lengua la responsabilidad del desempeño de los estudiantes en todas las áreas, porque no leen bien, porque no comprenden bien, porque no escriben bien, porque no consultan bien, entonces todas las demás áreas tienen pues es una demanda permanente. Cuando estamos apoyando, digamos, el trabajo de TIC en el área de lengua, esta posibilidad de integración es mucho más visible y es mucho más clara. Cómo articulamos desde el área de lengua los proyectos institucionales, que bien pueden ser, y hablo aquí de escenarios, en el aula particular, en el área particular, en la institución o la relación con la familia o la comunidad. O sea, hay distintos escenarios allí donde el área de lengua castellana tiene un peso importante en cómo orienta, hace viable esas iniciativas de trabajo colectivo. Y por eso pienso que hay allí muchos escenarios, no hay una manera, lo que hay son muchas maneras, y esa es parte de lo que ustedes compartirán con sus colegas en estos 2 días, es que a pesar de que tenemos similitudes en algunos proyectos, por ejemplo, las experiencias varían porque los escenarios son múltiples y las alternativas son múltiples. Entonces, eso en términos generales es lo que quería señalarles con el tema de lengua, que más que un ejemplo del uso de un programa, porque son los que ustedes han trabajado y van a compartir hoy, cuáles son esas relaciones que nos permiten a nosotros fortalecer el uso y apropiación de tecnologías en relación con un área específica como es lengua castellana. Muchas gracias. Gracias, profesora. Profes, miren, yo creo que aquí hemos escuchado ya un avance significativo de lo que es integrar la tecnología a las áreas. Incluso la profesora ya nos habló de esas relaciones entre las diferentes áreas. Creo que todos ellos han hecho un esfuerzo para preparar su presentación. Incluso quiero mencionarles, porque la directora se acaba de ir y pues estaba muy contenta con su asistencia, pero me dijo que les manifestara, que trataran de estar más atentos, que a ella le dolía mucho que se hubiera preparado como todo esto y los viera tan dispersos. Profe, les voy a pedir un favor de apagar los celulares. Las personas que necesitan hablar entre sí, entonces les pido el favor que se retiren del auditorio. Ustedes van a exponer esta tarde y ustedes requieren esa atención de sus compañeros. Es una falta de respeto que una persona esté aquí haciendo una exposición, que es algo que ha preparado, que es interesante, que les aporta, y que ustedes estén tan dispersos. A la persona que realmente no le esté aportando, no le interese, entonces también pues puede salir un rato del auditorio, pero no interrumpirle a sus compañeros, porque hay otras personas que sí están interesadas.
Vamos a entonces otra vez a retomar como el proceso, nos faltan 2 intervenciones, no es por cumplir con un tiempo, o sea, son intervenciones que contextualizan las diferentes áreas. Ustedes no pertenecen a una sola área, incluso hay profes que les toca trabajar en todas las áreas. Entonces, por eso fue que pensamos en esta conferencia. No todo puede ser práctico, profesores, también tenemos que escuchar al otro, leer, entonces vamos a hacer un esfuerzo, ¿listo? Bueno. Invito al profesor Cartul para que entonces él nos hable del área de Ciencias Naturales y TIC. Profe.